¿Me dice el nombre de este personaje? Juan Félix Adolfo Gambart. ¿La nacionalidad? Francés. ¿Su fecha de nacimiento? 12 de mayo de 1800. ¿Y de qué se lo acusa este viejito? A los 19 años se incorporó como astrónomo adjunto al Observatorio de Marsella y a los 23 fue designado su director. Además descubrió 13 cometas entre 1822 y 1833, calculando sus órbitas. Mire usted. También calculó órbitas de otros cometas, demostrando una gran capacidad para la mecánica celeste. Sí, bueno, no estuvo la pregunta, pero este joven tiene cráter. Tiene cráter. Tantas veces preguntamos. Sí, efectivamente, tiene un cráter. Tantas veces que los preguntamos y a veces no tenían, y ahora que tenemos un cráter no lo preguntamos. Hay que rever esas cosas. Claro, tiene cráter. Es un cráter que está remitiéndonos al conejo, está en el lomo del conejo. Uh-huh. Entonces uno cuando mira la luna ve el conejo. Me sigo preguntando qué pasó con la pregunta del cráter. Pero sí, es un cráter de 25 kilómetros de diámetro, 1050 kilómetros de profundidad y como dije está en el lomo del conejo, lo cual le da al joven Gambart una posición de privilegio en la luna, digamos. Toma el conejo. Digo el joven porque falleció joven Gambart, siempre fue delicado de salud y por suerte ya a los 23 años era director de un observatorio. Así que no solo su carrera fue meteórica, sino también su vida, ¿no? Más que meteórica fue cometaria, porque claro, tal cual. Gambart desarrolló la habilidad de calcular muy rápidamente las órbitas de los cometas, uh-huh. No solo los que él descubría, que descubrió unos cuantos, sino de otros cometas. Los cometas, estamos hablando ya del 1800, ¿no? Ya hacía más de 100 años, a partir de Edmund Halley, que se tenía una noción del movimiento de los cometas, ya había quedado muy atrás aquella idea de que los cometas eran fenómenos que ocurrían dentro de la atmósfera. Ya se sabía a ciencia cierta después de los trabajos de Newton y del mismo Halley que los cometas eran objetos del sistema solar que aparecían en inmediaciones del Sol. Sorpresivamente no había registros sistemáticos de apariciones de los cometas. Halley fue el primero que llamó la atención sobre eso y dijo: señores, el cometa de tal año es el mismo que de este otro año y de aquel otro año, por lo tanto ese cometa es periódico y su periodo es de 76 años. Vos recién hablabas de que lo recordás al Halley como tu primer... claro. Mi primer observación cometaria. Claro, tal cual. Y queda feo decir mi primer cometa, puede ser entendido de una forma Yo le bastante pregunté a mi abuelo si se acordaba del pasaje del Halley de 1910. Y se acordaba. ¿Se acordaba? Se acordaba, él vivía en el sur de Italia, era muy joven, tendría 12, 13, 14 años por ahí. Uh-huh. Y él pertenecía a su familia, era muy humilde, así que sus preocupaciones no pasaban precisamente por ver o no un cometa. Por ver un cometa, ¿no? Entonces, sin embargo, se acordaba porque en el pasaje del cometa Halley de 1910 se corrió el rumor de que iba a suceder algo malo con el planeta Tierra, que la Tierra iba a atravesar la cola del cometa y como la cola del cometa se creía formado por material venenoso, toda la humanidad iba a perecer tratando de respirar en la cola del cometa. Claro. Algo de eso hay. Algún tipo de fin del mundo había en ese Exactamente, momento. Así que ese era el rumor, y ese era el rumor que le llegó a mi abuelo, y él me dice: sí, decían que se iba a acabar el mundo, nosotros nos fuimos a dormir como todos los días, y a la mañana siguiente el mundo estaba en el mismo lugar. Estábamos todos, dice. Así que en esa época me contaba, solo comíamos aceitunas, dice, así que su preocupación pasaba por otro lado. Tal cual. Y bueno, ese era el recuerdo de mi abuelo del cometa Halley. Yo participé activamente en el 86 en todo lo que se armó en torno a la observación del Halley.
El Halley es interesante porque es es un famoso cometa, digamos, por algo recibió el nombre de Edmund Halley, y en el 86 era su primera pasada después de la explosión de la tecnología. En 1910 solo se lo podía observar por telescopio. En cambio, en 1985-1986 se enviaron 6 naves, 6 sondas automáticas, no solo al Halley, sino a otros cometas que pasaban más o menos por esa época, a los que se llamó la Armada del Halley, porque eran varios los cometas que estaban circulando o que iban a circular por el sistema solar interior. Y bueno, la verdad que fue una explosión en la investigación de los cometas, ¿no? Volviendo a Gambart, ¿por qué era tan prestigioso, digamos, calcular las órbitas de los cometas? Bueno, porque era todavía la mecánica celeste, como se denomina la rama de la astronomía que se dedica a calcular órbitas de los distintos cuerpos, principalmente del sistema solar, y hoy de satélites y naves automáticas. Era muy incipiente y justamente como lo dijimos, Gambart había desarrollado la habilidad de hacerlo muy rápidamente. Lo que algunos demoraban días, él lo podía calcular en horas. ¿Y qué es lo que se calcula cuando uno observa un cometa? Lo que se calcula son los llamados elementos orbitales. Lo interesante con los cometas, principalmente los que van a volver al cabo de cierto tiempo, es pronosticar o predecir su regreso. Por lo tanto, hay que conocer lo mejor posible sus órbitas. ¿Cómo se hace para esto? Se los observa, obviamente cuanto más veces mejor. Newton ya había demostrado que los cuerpos que se mueven bajo la acción de una fuerza gravitatoria central describen órbitas que tienen forma de cónicas, o una parábola, o una hipérbola, o una elipse. Si las órbitas son parabólicas o hiperbólicas, el objeto en cuestión no va a volver nunca jamás. Por lo tanto, en el caso de los cometas, una primera preocupación era saber si contaba con una órbita parabólica o elíptica. Si era parabólica, había que observarlo y nunca más volvería. Si era elíptica, iba a haber oportunidad de observarlo tantas veces como uno sobreviviera al periodo, que así se llama, el tiempo en que da una revolución entera, ¿no? Y Gambart, como dijimos, era un especialista en esto. ¿Qué otra característica es necesaria definir en el caso de la órbita? La órbita se desarrolla en un plano, ¿no? No es que va haciendo ondas, no, se desarrolla en primera aproximación en un plano. Por lo tanto, otro dato interesante es saber la inclinación de este plano respecto a algún plano fundamental, algún plano importante, como puede ser el plano orbital de la Tierra, que se denomina eclíptica. Entonces, otra cosa que se calculaba como parte de los elementos orbitales del cometa era la inclinación de su órbita. Por lo general tienen inclinaciones importantes, es decir, no comparten el plano orbital de la Tierra y de la mayoría de los planetas en general, sino que hay una distribución de inclinaciones que pueden llegar hasta incluso próximas a los 90 grados. Estas inclinaciones pueden ser de más de 90 grados, lo cual significa que la órbita es retrógrada, como se dice. Muchos cometas orbitan en una dirección y otros en otra. Unos a favor de las agujas del reloj, mirado desde arriba, entre comillas, y otros de forma contraria a las agujas del reloj. Entonces, eso es el segundo elemento, además de la forma de la órbita, el período y la inclinación. Y otro elemento, ya para fijar, es en qué instante está pasando por qué lugar de la órbita. Esto de qué lugar de la órbita
tiene cierta complejidad porque estamos hablando del movimiento de un cuerpo estelar en un espacio de 3 dimensiones. Imaginémonos el sistema solar en toda su enorme extensión y cómo hacemos para fijar ahí un punto en la órbita, y generalmente se toma como referencia, por ejemplo, alguno de los puntos en que esta órbita intersecta el plano orbital de la Tierra o el plano ecuatorial, o el instante de pasaje por el perihelio. El perihelio es el punto en que más próximo al Sol se halla el cometa en cuestión. En ese punto, además, es más rápido. Claro. Pero por lo general se toma como referencia el tiempo de pasaje por alguno de los nodos, que así se llaman los puntos en que la órbita del cometa atraviesa la órbita de la Tierra. En cuanto a la forma, yo ya dije que pueden ser, en general los periódicos en general no son elípticas. Hay que ver cuán elíptica es, digamos, por decirlo de alguna forma. Esto se hace a través de un numerito que se llama excentricidad. Si la excentricidad es alta, la órbita es muy alargada, y si la excentricidad es baja, la órbita se aproxima mucho a una circular. La excentricidad de un círculo es 0, y la excentricidad de una elipse varía entre 0 y 1 sin llegar a 1. Los cometas que tienen grandes excentricidades, por ejemplo el Halley. El Halley tiene su perihelio más interior que la órbita de Venus, el segundo planeta del sistema solar. Y su afelio, que es el punto más cercano, lo tiene un poco más allá que la órbita de Neptuno. Así que el cometa Halley viaja prácticamente del Sol a Neptuno cada 76 años. Pasó en el 86, el próximo, ¿cuándo sería? 86, y tenemos 14 al 2000. 86 menos 14 son 76, 2062, ¿no? Yo hago como que pienso, pero no estoy sacando la cuenta porque en realidad me parece muy compleja para mí esa cuenta. Pero más o menos por ahí, posiblemente lleguemos. 2062. Yo estoy sacando la cuenta, me parece que no. Pero yo te tengo fe, ¿Vos me Alfredo. tenés fe? Sí. Bueno, Noelia seguro que lo va a ver, claro, y se va a acordar de este momento. Sí. ¿Vos viste en el 86, lo viste? Entonces, ¿qué es lo que te toca en el 2062? Sí, pues una vez por vida. Muy bien, dice que lo vio, era muy chiquita, tenía 3 años, no se acuerda. Bueno, así es, con el joven Gambart y los cometas, al cual le vamos a dedicar el programa de hoy, Cosas extrañas en el cielo.